Salomón, el rey más sabio de la historia bíblica, conocido por su increíble sabiduría, riqueza y poder. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo fue el final de su vida? Aunque comenzó con una promesa gloriosa, los últimos días de Salomón revelan una historia de decadencia espiritual y arrepentimiento. ¿Cómo fue que el hombre que construyó el templo de Dios en Jerusalén terminó alejándose de su Creador? Hoy descubriremos los secretos ocultos detrás de los momentos finales del rey más sabio de la Biblia y las lecciones que podemos aprender de su declive. Y si quieres seguir disfrutando de contenido como este y explorar otras increíbles historias de la Biblia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. Salomón comenzó su reinado con un legado poderoso. Hijo del gran rey David, fue elegido para gobernar Israel en un momento de paz y prosperidad. Desde joven, Salomón ya mostraba una sabiduría poco común, y su primer gran acto como rey fue pedir algo que ningún otro gobernante había solicitado antes: sabiduría para liderar a su pueblo con justicia. Así, Dios no solo le concedió sabiduría, sino también riquezas y honores que superaban a cualquier otro rey de la época. El reino de Israel floreció bajo su mandato. La fama de Salomón se extendió por todas las naciones, y líderes de diversas partes del mundo venían a escuchar su sabiduría y presenciar la grandiosidad de su corte. Salomón también fue responsable de uno de los mayores logros en la historia de Israel: la construcción del templo de Dios en Jerusalén. Un templo magnífico, erigido para albergar el Arca de la Alianza, que se convirtió en el centro de la adoración y espiritualidad del pueblo. Pero aquí surge la pregunta: ¿cómo un rey que comenzó con tanta sabiduría y devoción terminó apartado de Dios? ¿Has pensado en el impacto que las elecciones personales y las alianzas pueden tener en nuestra vida espiritual? Y además, ¿crees que la sabiduría puede perderse con el tiempo? Deja tu comentario y comparte tu opinión. ¿Crees que Salomón fue influenciado por su riqueza y poder, o algo más profundo provocó su caída? Queremos saber qué piensas sobre esta fascinante historia. La sabiduría de Salomón fue, sin duda, su mayor don, y se convirtió en la característica más distintiva de su reinado. Cuando pidió sabiduría a Dios, no solo buscaba la capacidad de resolver problemas, sino el discernimiento para gobernar a su pueblo de manera justa y piadosa. Dios, al escuchar su humilde petición, no solo lo bendijo con sabiduría, sino que también le otorgó riquezas y gloria que superaban a todos los reyes de la tierra. Esta combinación de sabiduría divina y prosperidad material hizo de Salomón el monarca más famoso de su época. Bajo su liderazgo, Israel experimentó un periodo sin precedentes de paz y prosperidad. La riqueza de Salomón era incomparable. Acumuló oro, plata, caballos y todo lo que simbolizaba poder y prestigio en esa época. Su palacio era majestuoso, y el templo que construyó en Jerusalén no tenía igual en belleza y esplendor. Este templo no solo era un símbolo de su grandeza, sino también el centro de la vida religiosa de Israel, un lugar donde el pueblo se reunía para adorar y conectarse con Dios. Sin embargo, la riqueza y el poder que Salomón acumuló comenzaron a crear fisuras en su vida espiritual. Poco a poco, se fue concentrando más en las conquistas terrenales que en su relación con Dios. El corazón de Salomón, que antes estaba completamente dedicado al Señor, comenzó a desviarse. Se volvió cada vez más complaciente, y la influencia de sus esposas extranjeras, que adoraban a dioses paganos, comenzó a afectar su discernimiento espiritual. A pesar de toda la sabiduría que poseía, Salomón empezó a tomar decisiones que iban en contra de los mandamientos. La historia de Salomón nos revela un paradoja: cómo alguien tan sabio y bendecido puede, poco a poco, perder su enfoque en Dios y ser seducido por las tentaciones de este mundo. A pesar de todo su conocimiento y discernimiento, Salomón no fue inmune a las trampas que el poder y la riqueza pueden traer. Y así comenzó el lento declive de uno de los reyes más grandes que Israel haya conocido. Sin embargo, ni siquiera este gran logro espiritual pudo evitar la futura caída de Salomón.
A pesar de haber construido el templo más grandioso en la historia de Israel, su corazón, poco a poco, comenzó a desviarse del Dios al que había dedicado esa obra. El templo seguiría siendo el centro de la adoración israelita por generaciones, pero Salomón, el hombre que lo construyó, enfrentaría una dura batalla interna entre su fe y las tentaciones del mundo. Este fue el punto culminante de su conexión con Dios, pero lamentablemente no duraría para siempre. A pesar de todo el esplendor y devoción que marcaron el inicio de su reinado, Salomón empezó a tomar decisiones que lo alejaron gradualmente del Dios al que tanto honró al principio de su camino. Uno de los principales factores de este cambio fue su inclinación a establecer alianzas políticas con naciones extranjeras, casándose con princesas de diversos reinos. Estas uniones, que tenían el objetivo de fortalecer el poder y la influencia política de Israel, trajeron serias consecuencias espirituales para Salomón y para el propio pueblo de Israel. A lo largo de su reinado, Salomón se casó con cientos de mujeres extranjeras, provenientes de naciones como Moab, Amón, Edom, Sidón e incluso de Egipto. Muchas de estas mujeres pertenecían a culturas paganas que adoraban a dioses extraños y realizaban rituales Salomón estaba al tanto de las advertencias de Dios para que el pueblo de Israel no se mezclara con esas naciones. Permitió que estas alianzas moldearan no solo su vida personal, sino también la espiritualidad de Israel. Con el tiempo, estas princesas trajeron consigo sus dioses y prácticas idolátricas. Pedían a Salomón que construyera altares para sus dioses, y él, cediendo a sus influencias, comenzó a autorizar la construcción de estos santuarios paganos. Altares para dioses como Quemos, Moloc y Astarte empezaron a surgir en el reino, manchando la tierra que antes estaba dedicada exclusivamente al Señor. La idolatría, que Salomón había combatido al inicio de su reinado, ahora encontraba lugar en el corazón y las prácticas del pueblo de Israel a causa de estas alianzas. Este fue el inicio del declive espiritual de Salomón. Él, que había sido dotado de sabiduría divina, comenzó a apartarse de los preceptos que antes lo guiaban. En lugar de mantenerse firmemente arraigado en los caminos de Dios, permitió que su corazón se dividiera entre la adoración al Dios verdadero y el deseo de complacer a sus esposas extranjeras. Así, el rey que había construido el templo más glorioso para Dios también empezó a edificar altares para falsos dioses. Para no perderte ningún video nuevo sobre las grandes figuras de la Biblia, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Este cambio en el comportamiento de Salomón no fue solo un acto de desobediencia personal, sino que tuvo profundas implicaciones para todo el reino. El pueblo, que seguía el ejemplo de su rey, comenzó a involucrarse en las prácticas idolátricas, apartándose también de los mandamientos de Dios. El ciclo de bendición y protección divina que Israel había experimentado empezó a debilitarse, y las grietas espirituales en el reino comenzaron a hacerse visibles. En busca de poder y alianzas, perdió de vista su propósito original. La sabiduría que había recibido de Dios ya no era su principal guía. Su corazón, antes dedicado al Señor, estaba ahora dividido, y este fue el principio de un declive que tendría consecuencias devastadoras para él y para el pueblo de Israel. La decadencia espiritual de Salomón no solo afectó su vida personal, sino que también impactó profundamente a todo el reino de Israel. A medida que cedía a los deseos de sus esposas extranjeras y permitía la construcción de altares para dioses paganos, la idolatría comenzó a propagarse por el reino. El pueblo de Israel, que antes adoraba exclusivamente al Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, ahora veía a su propio rey permitiendo y participando en cultos a dioses extraños. Este cambio fue gradual pero devastador. Salomón, quien en un tiempo había sido un ejemplo de devoción y obediencia a Dios, se convirtió en el líder que permitía la adoración de ídolos dentro de las fronteras sagradas de Israel. Dios había advertido a Salomón en repetidas ocasiones, recordándole las consecuencias de seguir a los dioses extranjeros. La orden divina era clara.
Israel debía permanecer separado de las naciones paganas y mantenerse fiel al Señor, sin postrarse ante otros dioses. Pero, cegado por sus pasiones y alianzas políticas, Salomón ignoró esas advertencias. Los altares para dioses como Astarte, diosa de los sidonios, y Moloc, dios de los amonitas, comenzaron a surgir en varias partes del reino. Estos dioses exigían cultos que involucraban prácticas inmorales e incluso sacrificios humanos, algo abominable a los ojos de Dios. El pueblo de Israel, influenciado por el ejemplo de su rey, comenzó a apartarse cada vez más del Dios verdadero y a seguir a estos falsos dioses. Salomón, adoptando que un día se había arrodillado en el templo que construyó para la ley de Moisés, ahora permitía que se erigieran otros altares en honor a ídolos. Este sincretismo religioso, la mezcla de la adoración al Dios de Israel con los cultos a otros dioses, debilitó la fe del pueblo y abrió las puertas a la corrupción espiritual dentro del reino. Lo que antes era un reino unido bajo el liderazgo de un rey sabio y justo, comenzó a fragmentarse con la introducción de otras creencias. ¿Te ha gustado esta reflexión? Aprovecha y suscríbete al canal para seguir otras historias que pueden transformar tu fe. La idolatría, por lo tanto, no fue solo una falla de Salomón como líder espiritual, sino que se convirtió en una plaga que corrompió el tejido moral y religioso de Israel. Cada paso hacia la idolatría alejaba al pueblo de Dios y de los valores que habían mantenido a la nación fuerte. Y lo peor de todo, esta decadencia espiritual no fue sin advertencia. Salomón sabía que estaba equivocado, conocía las advertencias divinas, pero eligió ignorarlas, arrastrando a todo su pueblo con él. Este desvío espiritual resultó en una ruptura profunda entre el rey y Dios. El corazón de Salomón, antes completamente dedicado al Señor, ahora estaba dividido. Y, como Dios había advertido, esta desobediencia traería graves consecuencias no solo para Salomón, sino para toda la nación de Israel, que comenzaría a pagar el precio por seguir el ejemplo de su rey y entregarse a la idolatría. Con el paso de los años, Salomón se fue alejando cada vez más de las instrucciones divinas. Acumuló oro y plata en cantidades inimaginables, hasta el punto de que el oro se volvió tan común en Israel como las piedras. Además, multiplicó el número de esposas y concubinas, llegando a tener 700 esposas, iba directamente en contra de lo que Dios había ordenado al pueblo de Israel. Dios sabía que estas alianzas extranjeras influirían negativamente en el corazón del rey y en el pueblo, llevándolos a la idolatría. Otro punto crucial de desobediencia fue el hecho de que Salomón permitió e incluso promovió la adoración de dioses paganos dentro de Israel. Dios, en diversas ocasiones, advirtió a Salomón sobre las consecuencias de esta desobediencia. El Señor había sido claro con el pueblo de Israel desde los tiempos de Moisés: «No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra». Éxodo 23:4. Sin embargo, Salomón desobedeció estas órdenes. Él, que al principio gobernaba con la sabiduría dada por Dios, ahora se dejaba influenciar por los deseos de sus esposas y por las costumbres de las naciones extranjeras. La construcción de altares y santuarios para dioses paganos fue un claro paso de desobediencia. Salomón, el hombre que había dedicado su vida a la construcción del templo de Dios, ahora permitía que el pueblo se postrara ante ídolos. Esta desobediencia tuvo consecuencias devastadoras. Dios, que había sido fiel al pueblo de Israel, ahora veía a su pueblo alejándose de su pacto. Salomón conocía las promesas que Dios había hecho a su padre David y también conocía las condiciones que estaban ligadas a esas promesas. Dios había prometido que mantendría la descendencia de David en el trono de Israel, pero con una condición: que fueran fieles a su ley y siguieran sus mandamientos. Al romper ese pacto, Salomón provocó la ira de Dios. Las consecuencias no tardarían en llegar.
el declive moral y espiritual de Salomón, causado por su desobediencia, no sería ignorado por Dios. Así, la estabilidad y la unidad del reino de Salomón comenzarían a su vida personal, sino que traería consecuencias directas para su reino y su pueblo, algo que Dios ya había profetizado. Con el corazón de Salomón cada vez más distante de Dios, el Señor, que en otro tiempo lo había bendecido abundantemente con sabiduría, riquezas y poder, no podía dejar de actuar ante tanta desobediencia. Dios había hecho un pacto con David, padre de Salomón, prometiendo que su linaje reinaría sobre Israel para siempre, siempre y cuando sus descendientes fueran fieles a sus mandamientos. Sin embargo, Salomón rompió este pacto al permitir que la idolatría y las prácticas paganas invadieran Israel. ¿Quieres seguir aprendiendo más sobre la Biblia y sus lecciones? Entonces suscríbete al canal y no te pierdas nuestros próximos videos. Fue entonces cuando Dios, en su justicia, anunció una profecía directa contra Salomón. Envió profetas para advertirle que su reinado no quedaría exento de las consecuencias de sus acciones. Dios le dijo a Salomón que, debido a su desobediencia e idolatría, el reino sería dividido. Este era el precio que el rey tendría que pagar por haber desviado el corazón de Israel hacia otros dioses. Sin embargo, debido al pacto que Dios había hecho con David, no quitaría el reino de las manos de Salomón durante su vida, sino que la división ocurriría durante el reinado de su hijo. Dios, en su misericordia, también prometió que no tomaría todo el reino de la casa de David. Para honrar el pacto con David, una parte del reino, la tribu de Judá, permanecería bajo el control de sus descendientes. Sin embargo, el resto del reino sería entregado a otros. La división sería un recordatorio constante de que Dios no tolera la idolatría y la infidelidad de su pueblo. Esta profecía, esos errores provienen de un rey que había violado los mandamientos divinos, y el precio sería alto. Dios le había advertido desde el principio que, si él o sus descendientes se apartaban de sus caminos, el reino les sería quitado. Ahora, Salomón veía cómo esa advertencia estaba a punto de cumplirse. El rey, que había comenzado su vida con un corazón completamente dedicado al Señor, ahora veía las consecuencias de sus elecciones manifestándose de manera trágica. Incluso frente a esta profecía, Salomón no tomó medidas significativas para corregir sus errores. Su corazón seguía dividido y su devoción a Dios ya no era la misma. Permitió que el reino siguiera corrompiéndose con la idolatría, y la promesa de división se cernía como una sombra sobre los últimos días de su reinado. Salomón sabía que tras su muerte, el reino que había gobernado con tanta gloria sería destrozado, y la paz y prosperidad que Israel había disfrutado durante sus años de sabiduría serían destruidas. Esta profecía divina no solo era un juicio sobre Salomón, sino también una advertencia para toda la nación de Israel. Dios siempre había sido fiel a su pueblo, pero exigía fidelidad a cambio. La historia de Salomón es un poderoso recordatorio de que incluso el rey más sabio puede caer cuando se aleja de Dios, y que las consecuencias de la desobediencia siempre llegan, ya sea durante la vida del rey o después de su muerte. Incluso antes de la muerte de Salomón, comenzaron a aparecer en Israel señales de que algo andaba profundamente mal. El reino, que antes era un ejemplo de unidad y prosperidad, empezó a mostrar las primeras fisuras. La desobediencia de Salomón no pasó desapercibida para el pueblo, y la introducción de la idolatría corrompió lentamente la fe y la moral de Israel. La decadencia espiritual de su líder se reflejaba en el comportamiento del pueblo, y la armonía que había marcado los primeros años del reinado de Salomón. ¿Te ha despertado curiosidad de esta historia? Suscríbete ahora al canal y mantente al tanto de todo lo que está por venir. Las alianzas que Salomón había establecido con naciones extranjeras, que inicialmente parecían ser beneficiosas, empezaron a mostrar su lado negativo. Muchas de esas naciones, que estaban en paz con Israel, comenzaron a explotar las debilidades del reino. El debilitamiento espiritual de Salomón condujo a un debilitamiento político.
Las tribus que componían Israel empezaron a sentirse desconectadas unas de otras, y la autoridad del rey ya no era la misma. Además, la gran cantidad de construcciones y proyectos ambiciosos que Salomón emprendió a lo largo de su reinado impuso una gran carga sobre el pueblo. Altos impuestos y trabajos forzados para sostener el lujo de la corte y el mantenimiento del templo comenzaron a generar insatisfacción entre las tribus del norte, que se sentían sobrecargadas por las exigencias del rey. El pueblo, que en un tiempo se había alegrado bajo el gobierno de un rey sabio y justo, ahora empezaba a cuestionar las decisiones de Salomón. Otro factor que contribuyó a las fisuras en el reino fue la creciente corrupción moral. La introducción de prácticas paganas trajo consigo una serie de costumbres que distorsionaron los valores que Dios había establecido para su pueblo. La justicia, que fue una característica al principio del reinado de Salomón, comenzó a corromperse, y la verdad, que una vez guiaba las decisiones del rey, empezó a ser oscurecida por intereses personales e influencias externas. La idolatría no solo afectó la relación de Salomón con Dios, sino que también destruyó la confianza que el pueblo tenía en su rey. Como resultado, comenzaron a surgir rebeliones. Entre las más notables estuvo la de Jeroboam. Él se rebeló contra el rey Salomón y fue uno de los principales agentes que conducirían a la división del reino tras la muerte de Salomón. Dios había prometido a Jeroboam que gobernaría las 10 tribus del norte, separándolas de la casa de David, como parte de la consecuencia por la desobediencia de Salomón. La gloria del reinado de Salomón, que en su día fue marcada por la paz, la riqueza y la sabiduría, ahora estaba en declive. Las tensiones internas crecían, y las tribus de Israel estaban a punto de dividirse, cumpliendo así la profecía que Dios había dado. El reinado que comenzó con promesas y bendiciones, ahora se acercaba a un final trágico, con el reino de Israel fragmentándose y alejándose del plan original que Dios había trazado para su pueblo. En los últimos años de su vida, Salomón comenzó a reflexionar sobre el curso que había tomado su reinado. Él, que un día fue considerado el hombre más sabio de la tierra, se dio cuenta de que había perdido el enfoque. La riqueza, el poder y las alianzas que antes parecían dar sentido a su gobierno, ahora se mostraban vacías y sin valor. Las muchas esposas, los palacios grandiosos y los tributos de naciones extranjeras ya no eran capaces de llenar el vacío espiritual que se apoderaba de su alma. Salomón finalmente reconoció que, al alejarse de Dios, también se había alejado del propósito que daba sentido a su vida. Este arrepentimiento tardío es evidente en el libro de Eclesiastés, atribuido a Salomón en sus últimos días. En él, el rey reflexiona sobre la futilidad de todas sus conquistas terrenales. En sus palabras, describe todo lo que hizo y construyó como vanidad, o correr tras el viento. Se da cuenta de que sin Dios todas las riquezas y logros son pasajeros e insignificantes. El Salomón que escribió Eclesiastés ya no era el rey orgulloso y confiado, sino un hombre consciente de sus errores y arrepentido por haberse apartado del camino de Dios, buscando placeres y acumulando bienes materiales. Había sido seducido por la idea de que su poder y su sabiduría eran suficientes para mantenerlo en el camino correcto, pero descubrió demasiado tarde que esto no era cierto. La dependencia de su propia sabiduría, en lugar de la guía constante de Dios, lo llevó a tomar decisiones que lo alejaron de su Creador. A pesar de su arrepentimiento, Salomón sabía que las consecuencias de sus acciones eran inevitables. La división del reino ya estaba profetizada y sabía que su legado sería manchado por los errores que cometió. Su arrepentimiento, aunque genuino, no fue suficiente para impedir que el reino se fragmentara después de su muerte. No obstante, esperaba que sus reflexiones tardías pudieran servir de lección para las generaciones futuras, alertándolas sobre el peligro
peligro de apartarse de Dios en busca de placeres y logros efímeros. A través de sus palabras en Eclesiastés, Salomón intenta transmitir la sabiduría que adquirió, no solo por medio de sus éxitos, sino también a través de sus fracasos. Reconoce que, al final, lo que realmente importa es temer a Dios y obedecer sus mandamientos. El Salomón de los últimos días de su vida es un hombre quebrantado, pero consciente de que su mayor falla fue haber dejado en segundo plano su relación con Dios. Se da cuenta de que todo lo que construyó y conquistó no tiene valor real si la presencia de Dios no es la base de su vida. Salomón, en sus últimos días, comprendió que toda su riqueza, poder y sabiduría no tenían valor sin la presencia de Dios. Construyó el mayor reino sobre la tierra, pero vio que esos logros eran pasajeros y vacíos. En el libro de Eclesiastés describe todo esto como vanidad, una lección sobre la futilidad de buscar el mundo y perder la conexión con lo divino. Sin Dios, la desobediencia de Salomón de los reyes termina en arrepentimiento. Tras su muerte, el reino se dividió, tal como Dios había profetizado. 10 tribus se separaron bajo el mando de Jeroboam, y solo la tribu de Judá permaneció con la casa de David. El declive espiritual de Salomón condujo a la destrucción de la unidad de Israel, y lo que un día fue un reino próspero, ahora estaba dividido y debilitado. El legado de Salomón está marcado por dualidades. Fue el rey más sabio y próspero, pero también aquel que se apartó de Dios. Su vida nos enseña que la sabiduría sin obediencia a Dios lleva a la ruina. A pesar de sus grandes logros, el final de su vida sirve como una advertencia para todos sobre el peligro de alejarse de la fe en busca de riquezas y poder. Las lecciones de la vida de Salomón resuenan hasta el día de hoy. Jesús, en Marcos 8:36, hace una advertencia que refleja la trayectoria de Salomón. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Salomón ganó todo lo que el mundo podía ofrecer, pero perdió su alma al alejarse de Dios. Esta es una advertencia clara para todos nosotros sobre la importancia de priorizar la fe y la relación con Dios. La historia de Salomón nos muestra que, incluso con gran sabiduría y riqueza, apartarse de Dios trae consecuencias dolorosas. Que su vida sea un recordatorio de que debemos buscar la voluntad de Dios por encima de todo. El verdadero valor de la vida no está en las conquistas terrenales, sino en permanecer fieles a Dios. Que podamos reflexionar sobre esto y fortalecer nuestra relación con el Creador.